Hola, hola, muy buenas tardes. Esta es nuestra cuarta semana de Renueva tu Mente. Eh, Me iba a conectar a las 2, pero tuve unos inconvenientes. Estoy aquí en mi oficina y el café se me regó, así que bueno, cosas pasan. Esa es la vida real. Dios los bendiga grandemente. Hoy estamos en la semana número 4 y vamos a hablar sobre victorioso, porque habíamos estudiado en 2 semanas el capítulo anterior, que fue seguro, ¿ok? Entonces vamos a empezar primeramente dedicándole a Dios este tiempo, dándole gracias a Dios por nuestra vida. Espero que hayan pasado una feliz Navidad, que el Señor los bendiga grandemente. Así que gracias, Señor, por este día, por esta hora, por este espacio, Señor, que seas tú pasando carbón encendido en mi boca, Señor, y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a cada persona que se conecte o que vean este espacio, esta cápsula por diferido. Así que le entregamos al Señor este tiempo y que sea de edificación para mi vida, para tu vida, para la vida de tu familia y de todas las personas que lo van a ver y que se van a conectar, ¿ok? Bueno, amén. Pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Bendiciones y vamos a empezar con el paso número 3, que es victorioso. Dice así, podemos saber si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. No necesariamente. Jesucristo dice en su palabra que resiste al diablo y él huirá. Así que no necesariamente vamos a pecar si tenemos una tentación, porque podemos vencer la tentación con la palabra de Dios, la Biblia, y con nuestra fe, ¿ok? Así que también con nuestro dominio propio y con nuestro poder de voluntad y de decidir qué hacer y qué no hacer, ¿ok? Si pecamos, lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Sí, Dios siempre está dispuesto para perdonarnos, pero la idea no es estar pecando por deportivamente porque sé que Dios me va a perdonar. No, la idea es que nosotros seamos capaces de alejarnos de aquellas cosas que sabemos que no nos edifican o de donde podemos tener tentación o de sitios que ya no son propicios para nosotros, ¿ok? Así que cada quien sabe qué tentación, decía Pablo, el aguijón, cada quien sabe qué aguijón tiene y cuáles son esas cosas que debería evitar para tener una vida más santa, más sana y mejor para sí mismos y que le agrade a Dios, que es lo importante. No por agradar a personas, no por aparentar, sino porque la palabra de Dios dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y verdad. Así que los invito para que reflexionen en eso. También dice que tenemos enemigos espirituales que nos tientan. Sí, el diablo, desde que nosotros aceptamos a Jesucristo, nos convertimos en un target para él. Es decir, que nos va a atacar y nos va a proporcionar las maneras de errar o de pecar o de caer. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que usar la sabiduría que viene de Dios, porque Dios, así como Dios dice que si nosotros o si alguno está falto de sabiduría, que la pida al Señor, que Él la dará abundantemente. Dios es el dueño del oro, de la plata, de los cielos, de los cielos de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ella habita. Entonces, para Dios no hay nada imposible porque Dios es el dueño de todo. Y si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, Dios nos la va a dar y así nosotros estaremos mucho más seguros y tendremos la victoria en Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Entonces empezamos con que hay una lucha, existe una lucha. La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta. Vea Santiago 1:13. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Ok, entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, Santiago 1:13 dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, que nosotros no somos tentados por Dios. También los invito para que lean, bueno, lo voy a leer, soportando la prueba. Santiago 1 del 12 al 18 dice así. Bienvenido.
Bienaventurado, perdón, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Es decir, que Dios no nos tienta nuestra propia carne. La concupiscencia es aquellos deseos de nuestra carne que tenemos debilidad. Algunas personas pueden ser tentadas por droga, sexo, adicción a las mentiras, alcohol, cigarrillo, no sé, pornografía. Todo este tipo de tentaciones no vienen de Dios, sino que vienen de nuestra carne. Entonces ahí podemos identificar que Dios no es el que nos tienta, sino nuestra concupiscencia, ¿ok? Bueno, según Santiago 4:4, hablamos de que la Biblia dice que Dios no es quien nos tienta. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Vamos a leer Santiago 4:4, ¿ok? Entonces Santiago 4:4 dice así. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa es la amistad con el mundo, es decir, que eso es algo que nos hace tentar a nosotros, ¿verdad? También en Gálatas 5:16-17. Entonces vamos a leer Gálatas 5:16 y 17 y dice así. Las obras de la carne y el fruto del espíritu, habla todo ese capítulo, ¿verdad? Entonces dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que muchas veces no precisamente lo que nosotros queremos es aquello que nos conviene, ¿verdad? Sino que las cosas que Dios nos manda hacer, esas son las que de verdad son de edificación para nosotros. Ok, ahora leeremos según Primera de Pedro 5:8. Vamos a leer Primera de Pedro, ok, Primera de Pedro 5:8, ok. Primera de Pedro 5:8 dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, nuestro adversario es el diablo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, que está pendiente de su presa a ver a quién puede traer hacia sí, ¿ok? Entonces, ya ahí nosotros sabemos que es nuestro adversario. ¿Cómo debemos responder a cada enemigo? Al mundo, según Romanos 12:2. Entonces vamos a leer Romanos 12:2. Dice así. Me gusta muchísimo porque ese es mi versículo favorito y por el cual Dios me ha llamado y me ha traído a hacer estas series y también las cápsulas de Renueva tu mente, porque ahí es que nosotros ganamos la batalla y la victoria en Cristo Jesús. Dice así, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que Dios nos da las instrucciones para que nosotros hagamos nuestra guerra espiritual, que nosotros tengamos la victoria en Cristo Jesús.
Así que dice a la naturaleza pecaminosa, es decir, otra, otro enemigo como nosotros debemos responder, ¿verdad? Entonces lea Gálatas 5:16. Ok, vamos a leer Gálatas 5:16 que dice así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que cuando nosotros andamos en el espíritu, no vamos a tener deseos carnales, vamos a tener una comunión con Cristo, con el Espíritu Santo, con Dios, y asimismo vamos a irnos alejando de aquello que nos acerca más al enemigo en vez de estar cerca de Dios. Cuando andamos por el espíritu, vamos a querer buscar estar al lado de Dios en vez de estar al lado de las cosas que nos alejan de Dios, ¿ok? Ahora bien, al diablo, ¿cómo lo contendemos? Leamos Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice así. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, que así como Jesucristo soportó y tuvo la fortaleza de rechazar todas las trampas que el enemigo le tendió cuando Jesucristo pasó 40 días en el desierto. Asimismo, Dios nos dice que si nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, Él huirá de nosotros porque no le va a quedar otra salida, ¿verdad? Amén. Entonces dice también que hay victoria. ¿Quién es mayor que Satanás? Primera de Juan 4:4. Entonces vamos a buscar Primera de Juan 4:4. Bueno, y mientras tanto, si ustedes tienen alguna pregunta, eh, alguna sugerencia, alguna idea, por favor compártanme que yo con mucho gusto les voy a responder. Primera de Juan 4:4. Aquí la tengo. Mira de Juan 4:4 dice así, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén, amén y amén. Por eso Dios nos garantiza la victoria. ¿Quién vive en el creyente? Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19, ok. ¿Quién vive en el creyente? Pues el que vive en nosotros es Cristo Jesús y nosotros nos encargamos de mantenerlo presente mediante el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 6:19. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19 dice... ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Es decir, que Dios nos dice claramente que nosotros no somos pertenencia nuestra, sino que somos hechura de Dios. Entonces, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Amén. También dice que quién nos da la victoria. ¿Quién nos da la victoria? Primera de Corintios 15:57. Y este es uno de mis versículos favoritos también. Ya les voy a decir por qué. Primera de Corintios 15:57 dice así. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de vuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Es decir, que sea cual sea la batalla que tú estés pasando o enfrentando, Dios siempre nos va a dar la victoria. Dios quien está en el creyente nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Bueno, pero primero de eso les voy a decir por qué este es uno de mis versículos favoritos, porque hace poco tiempo, hace 2 meses, octubre 19, mi padre falleció y yo sinceramente estaba muy triste, muy mal, me sentía
terrible, porque fue una pérdida muy grande y muy significativa para mí, pero yo le pregunté a Dios, Dios mío, por favor, muéstrame y dame una palabra a la cual aferrarme. Y Dios me dio esta palabra que está en Primera de Corintios 15. 50, la voy a leer desde la 53. Dice así, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto es decir, nuestro cuerpo, nuestra vida aquí en este mundo. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y sorbida es como, por ejemplo, yo sorbo café. Mm, no estaba pensado hacer el sonido, perdón, pero eso es lo que Dios nos quiere expresar en esta palabra. Sorbida es la muerte en victoria. Cuando una persona parte y ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, es una victoria sobre la muerte. Entonces dice así. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Cuando Dios nos llama a servirle, nosotros podemos tener la confianza de que mientras nosotros le estamos sirviendo al Señor, Él se ocupa de nuestros asuntos. Es decir, que como dice la palabra de Dios, mi Dios suplirá todas las faltas de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el dueño de todo, a Dios no le falta nada, a nosotros nos puede faltar paciencia, sabiduría, entendimiento, discernimiento, pero pidámosela a Dios, que Dios suplirá todas mis faltas de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas mis faltas y todas tus faltas también. Amén. Bueno, aquí dice que Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Número uno, según el Salmo 119:11. El Salmo 119 es uno de los salmos más, más largos, si no es el más largo. Salmo 119:11 dice así. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Es decir, que guardar los dichos de Dios o la palabra del Señor para no pecar contra Él. Es decir, ahora en Mateo 26:41. Mateo 26:41, vamos a buscarlo. Mm, mm, Mateo 26:41. Mira, tengo como alergia, pero todo está bien, gracias a Dios. Mateo 26:41. Estoy aquí, Mateo 26. Hello, todos los que se están conectando, saludos. Mateo 26:41 dice así. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, que nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, que nosotros siempre tenemos un espíritu dispuesto delante de Dios para buscarle, para servirle, para llenarnos de Él, pero nuestra carne a veces es ese aguijón que no nos permite completamente llegar a la presencia de Dios o cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha creado, ¿ok? Ay, ahora vamos a ver qué dice Proverbios 4:14 y 15. Proverbios 4:14 y 15. Yo me leí el libro de Proverbios desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre y fue
maravilloso. Lo leí, le pedí a Dios que me diera sabiduría de lo alto y wow, Dios. Gracias, Señor, porque Dios nunca se queda corto con nada. Dios siempre nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos. Así que les recomiendo que lo hagan. El libro de Proverbios tiene demasiada sabiduría y para cada día lo pueden hacer desde el primero hasta el 31. Pero bueno, yo especialmente lo hice desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Ok, vamos a leer Proverbios 4, 14 y 15. Ok, entonces buscamos la palabra y leemos Proverbios 4, 14 y 15. Dice así, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Wow, es decir, que Dios nos llama a alejarnos de lo malo. ¿Y cuáles? Los impíos son aquellas personas que, aunque conozcan a Dios, o a veces la mayoría no lo conocen, no están por los caminos del Señor y no buscan su presencia y tampoco buscan la verdad de Dios. Me puse aquí porque me gusta cuando me pega el sol así porque está haciendo un frío aquí en New Jersey, pero bueno, Dios es más que bueno, demasiado bueno y nos regala este sol hermoso para esta hora y para que podamos, vamos a poner un poquito acá el zoom porque lo tengo como ok, mucho mejor, para que podamos terminar nuestra clase con tranquilidad y con una luz natural hermosa. Ok, ahora vamos para Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Hello, hello, bienvenidos, bienvenidas. Hola Linda, Dios te bendiga, bienvenida, ¿cómo estás? Amén, amén, gracias. Bien, bien. Un abrazo para ti en este día. Amén, un abrazo para ti también, gracias por conectarte. Ok, ya vamos a leer Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Está haciendo aquí un sol bien bonito, por eso me cambié como para recibir el sol, porque Dios mío, qué frío. Segunda de Timoteo, ¿dónde está? Segunda de Timoteo 2:22, ok. Segunda de Timoteo 2:22 y dice así. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, que Dios nos llama a seguir, a dejar de seguir estas cosas, pero a seguir las cosas de Él. Es decir, Dios nos dice que huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dice también el 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Es decir, que Dios nos manda y nos llama a dejar las pasiones juveniles, como muchas veces yo estaba pensando como en perder el tiempo o tener amistades que en realidad no nos edifican, sino que al contrario van en contra de lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿ok? Dice aquí que para profundizar, todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. Hay tres verdades en Primera de Corintios 10:13. Uno, es normal sentir tentación, pero es posible vencerla. Dos, Dios pone límites a las tentaciones, las podemos resistir. Es decir, que no es imposible alejarse de las tentaciones. Tres, ante cada tentación, Dios siempre da una salida, porque Dios dice que junto con la tentación viene la salida también. Entonces, mediten estas verdades y créalas para reafirmar, el cristiano puede vencer las tentaciones de sus enemigos espirituales.
¿Puede recordar un caso reciente en el que usted fue tentado y venció con la ayuda de Dios? Entonces, si ustedes tienen algún caso reciente en el cual fueron tentados y vencieron con la ayuda de Dios, por ejemplo, em, para mí sí, yo creo que en estas fechas de Navidad es como que muy normal que muchas personas sientan como tristeza, extrañen a alguien, bueno, especialmente si han perdido un ser amado y todo, pero yo dije, en el nombre poderoso de Jesucristo yo me voy a levantar porque no, o sea, estuve tentada a caer en la tristeza, en la apatía, en sentirme mal por muchas razones, pero dije, no, porque yo voy a elegir vivir en la promesa que Dios me ha dado, que es el gozo del Señor es mi fortaleza y que es una decisión propia también, porque pude haber decidido lo contrario y bueno, que hubiese cambiado, hubiese sido peor para mi propia tranquilidad. En cambio, de la mano de Dios, pues todas las cosas son posibles y si nosotros dejamos que Él nos use, mayores cosas haremos en su nombre, porque dice que la palabra de Dios, que así como Cristo hizo grandes cosas, que nosotros también podemos hacer mayores cosas en su nombre, ¿verdad? Así que, ay, ya va que tuve, no sé qué pasó aquí. Amén. Amén. Bueno, entonces dice la palabra para corregir. A quien debo confesar mi pecado es a Dios, dice el Salmos 32:5. Pero hay casos en que eso no basta. Si con mi pecado afecta a otra persona, debo buscarla y pedirle perdón también a ella. El apóstol Juan, ¿cómo puedo estar bien con Dios a quien no veo si estoy mal con mi prójimo? A quien sí veo. Para hacer, esta semana pide a Dios en oración por algún amigo, compañero, vecino suyo que necesita conocer a Jesucristo. Esta semana oraré por, usted le coloca el nombre por quien puede orar. O sea, orar por alguien con intención para que esa persona pueda venir a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Esta semana tuve una experiencia muy bonita porque fui a evangelizar en una organización de un pastor de mi iglesia y entonces, uy, había muchas personas que hablaban inglés, pero sí mucha necesidad de Dios y también estuve muy feliz porque para la gloria de Dios una persona recibió a Jesucristo y eso me... me hizo sentir sensible, pero como con alegría de corazón, darle gracias a Dios por esa persona y decir, wow, Señor, gracias porque yo sé que, como dice tu palabra y que lo leímos hace un poco, porque no creas que lo que tú haces por el Señor es en vano. El trabajo que nosotros hacemos por Dios, así como esto yo lo comparto para testimonio, pero muchas cosas que yo hago que no las sabe todas las personas, pero es para la gloria de Dios y Dios nunca se queda con nada. Dios siempre paga y paga bien, así que te invito para que sigas avanzando en extendiendo el reino del Señor aquí en la tierra, ¿verdad? Porque ese es el supremo llamamiento, es tratar de acercar a otros a Cristo también, para que no seamos solamente nosotros los que disfrutamos de todos los beneficios de servirle, pero que también nosotros por misericordia, por la gracia que Dios ha puesto en nosotros, también extendamos esa gracia hacia otros y podamos darles a otros el regalo de la salvación. En estas fechas especiales que es la Navidad, el regalo principal es tener a Jesucristo en nuestros corazones, dar a Jesucristo a conocer a otras personas es el mejor regalo de Navidad que pueden hacer para alguien. Así que yo las invito para que sigan en ese sentir, en seguir manifestando a Jesucristo y dándolo a conocer a otras personas. Dice la palabra en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la nueva versión internacional dice así. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén, amén y amén. Entonces, hay perdón, dice la palabra de Dios. Hay perdón. Según Primera de Juan 1:8, hay creyentes que nunca pecan.
Dice que al pecar la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Dios no está contento y aunque lo ama, Él no escuchará sus súplicas mientras no confiese su pecado. Entonces vamos a buscar primera de Juan 1:8 para leerla, ¿verdad? Vamos a buscar primera de Juan 1:8. Primera de Juan. 1:8 dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, porque todos pecamos, porque no hay ninguno que sea perfecto, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, sino que todos tenemos pecados y Dios es misericordioso de perdonar esos pecados, pero también si nosotros los confesamos, ¿verdad? Si nosotros confesamos delante de Dios que hemos pecado y Él es fiel y Él nos ayuda para que nosotros salgamos de allí, que nosotros tengamos la paz que sobrepasa todo entendimiento y también que nos ayuda a superar la prueba. ¿Cómo debe ser la confesión? Confesar no es solamente decir pequé. La verdadera confesión requiere varias cosas. Número uno, ser sincero, estar arrepentido, desear no volver a cometer ese pecado. ¿Ok? Ser específico, decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado. Hacerlo pronto. Apenas me dé cuenta que he pecado, debo confesarlo. De lo contrario, estoy expuesto a caer en más pecado, porque estar en pecado nos aleja como de esa gracia que Dios nos da de saber que nosotros estamos pecando. O sea, el mismo pecado nos hace inmune al mismo pecado. Entonces, hacerlo con humildad para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado, ya sea si hablaste mal de alguien o no sé, cualquier conflicto, es bueno dirigirnos a la persona y pedirle perdón. O a veces hay personas que nos ofenden, pero que ellas no serían capaces de pedir perdón. Nosotros también podemos decirle, oye, te pido perdón. Y la persona siempre se va a quedar como que, wow, ¿y por qué? Porque nosotros tenemos que manifestar esa gracia que Dios nos da y extenderla para aquellos que lo necesitan. Y mayormente el odio es un veneno que nos tomamos pensando que vamos a matar al otro y los que nos estamos dañando somos nosotros internamente, ¿ok? Ok, dice la palabra como ya leímos, primera de Juan 1:9. ¿Qué sucede cuando confieso mi pecado? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que Dios nos perdona y nos limpia. Entonces hemos llegado aquí al fin, dice que resumamos. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Pues Satanás es el mayor enemigo espiritual que nosotros tenemos, ¿ok? Ese es nuestro mayor enemigo espiritual, pero también nuestras concupiscencias. También, ¿qué recursos tenemos para vencerlos? La oración, el ayuno, velar sin cesar y orar en todo tiempo, ¿verdad? Y también pedir perdón por nuestro pecado. Y también, si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Número uno, reconocer que hemos pecado. Y número dos, ir inmediatamente ante la presencia de Dios y pedir perdón por nuestros pecados para que el Señor, como dice su palabra, Él nos limpia y también Él nos perdona y también nos limpia de toda maldad. Es decir, que en Dios hay restauración. No solamente que nos limpia, nos perdona, pero también nos da un inicio nuevo. Aquí dicen varias palabras para leer. El Salmos 32:5. Vamos a leer el Salmos 32:5. Ok, ok, dice así, Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Así es Dios.
Y también Santiago 5:16, que creo que lo habíamos leído al principio. Santiago 5:16 dice así, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. No solamente pedir perdón, sino perdonar y orar por aquella persona a quien hemos herido, ¿verdad? Mateo 5:23-24. Mateo 5:23-24. Ok, vamos a leer Mateo 5:23-24. Dice así. Dice en 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, que Dios nos llama a ser pacificadores, a pedir perdón, no solamente podemos decir no porque él me hizo algo y echarle la culpa a la persona, no, sino que también es necesario que nosotros corrijamos porque Dios nos quiere perdonar y Dios quiere que nosotros sigamos a otro nivel con Él. No solamente que nos quedemos ahí como en la ofensa, sino que nosotros nos movamos a otro nivel de fe. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las armaduras de Dios, dice mi amiga por acá. Sí, claro que sí, porque en Dios tenemos la victoria. La premisa de hoy o el nombre de la clase se llama victorioso. Es decir, que en Cristo tenemos la victoria y por Él podemos nosotros conquistar nuevos niveles y seguir hacia adelante. La armadura de Dios creo que está en Efesios. Creo que la armadura de Dios sí está en Efesios. Vamos a leerla porque Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Entonces, como decía la palabra de que vamos a tener victoria en Cristo Jesús, pero nosotros tenemos que pelear esa victoria, tenemos que declararla, tenemos que ayunar, tenemos que orar, porque el trabajo es constante. Si Dios no se duerme, porque nosotros nos vamos a dormir, ¿verdad? Ujú. La armadura de Dios está en Efesios 6:10. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, esto se parece cuando Dios nos dice que resistid al diablo y él huirá. ¿Ok? Y ya va, ¿por dónde me quedé? Ok. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia, las Santas Escrituras, ¿verdad? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverar, es decir, constantemente, no solamente como yo oré ayer, ya hoy no, no, porque señoras y señores, ustedes y yo necesitamos comida, porque si no, ¿cómo vamos a vivir, verdad? Aunque el ayuno es muy bueno, pero no podemos vivir solamente o aquellas personas que creen que porque van a la iglesia una vez a la semana no es suficiente, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra tinieblas y potestades. Y esa gente, ese enemigo,
no se cansa. Así que nosotros también tenemos que ser perseverantes, perseverantes, perseverar en la palabra, en la oración, en la súplica, en el ayuno también. ¿Ok? Y dice así, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Este era Pablo hablándole a los apóstoles, ¿verdad? A Timoteo, creo que era. Por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén, amén y amén. Bueno, mis princesas amadas del Señor, príncipes que se conectaron también, hemos terminado esta lección, la número 3, que se llama Victorioso en Cristo Jesús. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, estamos por aquí para responder. Si no, bueno, espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida, tanto como ha sido para la mía. Toda la gloria sea dada a Dios. Y bueno, bendiciones de lo alto para todos. Que, que tengan una feliz Navidad. Ya saben, Jesucristo es la razón de la celebración. Cuídense mucho, resistan al enemigo, resistan al diablo y él huirá. Y tengan firmeza y perseverancia en que Dios cumplirá lo que ha prometido, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que firmes en el Señor. ¿Ok? Ujú. Dios los bendiga. Bueno, Padre, gracias por este día, gracias por esta hora, gracias por este momento, Señor. Yo te pido que seas tú manifestándote, Señor, a la vida de estos hombres y mujeres que están conectados aquí en este momento, pero también a las personas que van a ver este espacio diferido, Señor. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, y tu palabra es la misma y tú eres el mismo, Señor, ayer, hoy, mañana y siempre. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos da el conocimiento de lo alto, la sabiduría de lo alto, Señor. Gracias por tu amor infinito. Gracias porque tú diste a tu único Hijo, Señor, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Gracias, Señor, porque aunque el mundo celebre la Navidad con otro sentido, nosotros sabemos que fue porque nació nuestro Rey amado Jesucristo y que no se quedó como un bebé, sino que creció en sabiduría, en tamaño, Señor, y entregó su vida por nosotros, Señor. Se hizo pecado, el que nunca pecó, para que nosotros fuéramos salvos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Señor, te presentamos las peticiones del corazón de nosotros, Señor, y de todas las personas que se han conectado en este día y las que lo verán en diferido también. Padre, como dice tu palabra, tú suplirás todas nuestras faltas de acuerdo a tus riquezas en gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Dios las bendiga, bendiciones, princesas, bendiciones a todos. Dios me lo bendiga. Bye, nena, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Cuídate mucho. Amén, amén, gracias, de igual manera. Gracias por la palabra. Gracias a ti. Un abrazo fuerte y estamos en contacto. Bye, bye. Bye, Bye, chao. bye, nena, cuídate. Bye.